Muy buenas tardes tengan todos. Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengamos el corazón bien dispuesto para escuchar este estudio de la palabra de Dios. Antes de empezar, debo decirles que este es el número 51 de las grabaciones que Dios me ha concedido. Y quiero darle las gracias a todos los que los escuchan, porque sin duda nos es muy benéfico para nuestra fe en Cristo Jesús. Y quiero agradecerles grandemente esa disposición y pedirles que aún continuemos, porque este tipo de conocimiento o este conocimiento cada día se hace más necesario en nosotros a medida que van pasando los años. Nosotros requerimos más del conocimiento de Dios, por cuanto nos vamos acercando cada día más y más a nuestro final de la vida en esta tierra. Por eso les invito para que continuemos con esa buena disposición y seguir escuchando estos estudios. Ahí en YouTube están todos estos videos. Como le digo, ya con mañana o pasado que se suba, ya van a ser 52, porque voy a tratar de subir 2 en esta ocasión. Y ahí hay temas variados para que usted se edifique estudiando o escuchando los que usted prefiera. Así que, adelante. En este tema vamos a referirnos a la Biblia. Cómo entender claramente o sencillamente la Biblia. Por eso yo le he titulado Introducción a la Biblia. Bueno, ya vamos muy para acá, ¿verdad? Pero es importante el tema como quiera. Aquí tenemos este documento que llamamos Biblia, el cual es la base, el fundamento donde toda persona sostiene lo que cree o sostenemos lo que creemos en cuanto a Dios se refiere. La Biblia es la única fuente fidedigna de revelación divina. Fíjese que yo era de joven muy incrédulo. Como la mayoría de los jóvenes en esa edad, pues a uno no le da realmente mucho por ponerle atención a la Biblia. Uno lleva su vida en otro rumbo, en otra dirección, en esos años. Pero en algún momento Dios me dio la oportunidad, me abrió el entendimiento y me dispuso el corazón para conocerle. Y es así como llegué a tener una Biblia y a estudiarla hasta el día de hoy. Me hice, gracias a Dios, bastante preocupado e inclinado al estudio de la Biblia y me propuse conocer a fondo todas las cosas que aquí se dicen. Y gracias a Dios aquí estamos y que Él me ha ido ayudando siempre en este conocimiento. Le digo que es la única fuente de revelación divina porque yo era muy rebelde y yo pensaba que la Biblia era un documento lleno de contradicciones, lleno de desaciertos. Pero cuando me fui metiendo y analizando la historia de las cosas, la arqueología y los acontecimientos arqueológicos, como cuando se habla del diluvio, cuando se habla del arca de Noé, cuando se habla de Babilonia, la confusión de las lenguas, el cruce del Mar Rojo, la liberación de la esclavitud egipcia. ¡Qué barbaridad! No queda lugar, créame, en lo más mínimo para no creer en la Biblia.
contiene la explicación perfecta, incluso en detalle, ya sea bíblicamente o extrabíblicamente o arqueológicamente, de las cosas. Por esto me atrevo a decir que mucha de la gente que dice que no cree en la Biblia, pues claro, es porque no la conoce, es porque nunca la ha estudiado. La habrá leído alguna vez, tal vez, no dudo, pero leer y estudiar y menos escudriñar es otra cosa. Yo recuerdo cuando yo leí, alguna vez dije El Capital de Carlos Marx, y cuando él llegó a decir que la Biblia era un libro contradictorio, aplicando la ley de los contrarios, y luego hizo una mención de la juventud de Jesús, que unos dicen que la pasó en Judea, que otros que en Galilea, y que otros, para él, Jesús tuvo en su infancia, en su juventud, hasta su manifestación al oriente, por allá entre los grandes iniciados en los maestros del oriente, y que ahí fue, como quien dice, su escuela, donde él adquirió el conocimiento de lo que vino a predicar. Todo equivocadamente aplicado de acuerdo a esta persona. Y yo me atreví a decir que pues él fue, perdonando la expresión, muy ignorante del contenido de la Biblia. La Biblia nunca dice que Jesús se movió de su lugar donde él creció. Ahí nació en Belén y creció en Galilea, y ahí estuvo hasta su manifestación. Cuando él habla de su doctrina, dice que no es de él. La gente se admiraba y él dijo que su doctrina no era de él, que él hablaba lo que le había sido ordenado por su padre. Él no vino a la tierra a aprender doctrina para enseñar, él vino a enseñar la doctrina de Dios. Inclusive algunos judíos, e incluso acreditados dentro de su propia nación, como Nicodemo, él declaró y dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjese bien, como maestro. Entonces la Biblia es la única fuente fidedigna respecto al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque en ella se encuentra la revelación clara, muy entendible acerca del Dios creador de los cielos y la tierra. El Dios Espíritu que se hizo carne, como si Dios nos lo permite. Lo vamos a ver en el otro estudio que daremos también a conocer. Porque la Biblia fue inspirada por Dios, por eso es un documento tan perfecto. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero además de ser inspirada por Dios, dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Redarguir, que fue el caso que lo puedo aplicar a mi situación. Uno está en la desconfianza, en la incredulidad respecto a la Biblia, hasta que con todo cuidado y atención la estudia cuidadosamente, y la Biblia se encarga de convencerlo a uno de que sus opiniones están mal. Y le enseña el camino, le enseña la verdad, para que el hombre, ya una vez disipada toda duda, pueda crecer en este conocimiento. Entonces la Biblia es inspirada por Dios, no contiene ni un mínimo error. Es perfectísima. Y su utilidad es para redarguir a la gente incrédula, hacernos ver el error, ponernos frente a la verdad, pero también para corregir. No solamente nos convence, nos redarguye, nos enseña la solución de las cosas, nos corrige, y para instruir, nos capacita, y no en el campo laboral de la tierra, como muchas veces lo he dicho, sino en justicia. Yo he dicho, uno puede ir a la universidad más prestigiada de este mundo, pero allí no le van a enseñar justicia, ahí no le van a enseñar libertad espiritual, no le van a enseñar amor, no le van a enseñar estos principios divinos y valores celestiales que Cristo nos enseña. Y Él nos instruye, nos enseña en justicia, que es lo que más necesita el hombre para vivir bien. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completamente equipado, enteramente preparado
para toda buena obra. ¿Por qué la Biblia contiene 2 testamentos? Usted debe preguntarse, si no lo ha hecho, hágalo. Ahí tenemos otra vez el documento. Pero, ¿sabía usted que 39 libros corresponden a la primera parte llamada Antiguo Testamento? Pues así es. Los 27 restantes son llamados Nuevo Testamento. Cuando Cristo vino, solo existía el Antiguo Pacto, era el tomo de Israel, es decir, la Biblia de Israel, el Antiguo Testamento, llamado también Ley y los Profetas. Y ya había sido canonizado en un solo tomo, tenían la Septuaginta, un documento que los judíos tenían en ese tiempo, o la versión de los 70, que había sido escrita inicialmente en hebreo y finalmente la tradujeron al griego. Se le llama versión de los 70 porque 70 sabios fueron concentrados en Alejandría, en Egipto, para llevar a cabo este trabajo y la tradujeron del hebreo al griego. Y por eso se le llamó la versión de los 70. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, por los que en el propio libro cada uno podemos encontrar al autor, pero todos inspirados por el Espíritu Santo. Dice aquí, porque el antiguo fue dado a los judíos, fue un pacto, no le suene raro lo que va a oír, pero el antiguo pacto fue un pacto de condenación. ¿Cómo? ¿Cómo está esto? Mire lo que dice Gálatas 4:24. Hablándole a judíos convertidos a Cristo, el apóstol escribió y les hace ver que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son representados con unas figuras, como lo va a poner aquí, a manera de alegoría, para que se entienda claramente. Hablando de Sara y Agar, su esclava, Agar tuvo un hijo llamado Ismael, que es ahora el padre de todos los árabes, y Sara tuvo a Isaac, el hijo de la promesa, que es el padre de los judíos. Y escribiendo esto, Pablo, a estas congregaciones de Galacia, para enseñarles esta realidad, porque ellos tuvieron problema, los judíos, con la ley, en cuanto a que no la querían hacer a un lado para seguir el evangelio. Entonces les dice, lo cual es una alegoría, habiendo explicado ahí ya en qué consistían estas 2 mujeres. Pues estas 2 mujeres, lo vuelve a aclarar aquí, son los 2 pactos, es una alegoría. Está dicho aquí de manera metafórica. Tanto Sara como Agar representan los 2 pactos, esto que tiene frente a usted. El antiguo pacto representado por Agar y el Nuevo Testamento representado por Sara, la libre. El uno proviene del monte Sinaí y el otro, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Hijos para esclavitud es a lo que yo me referí en el encabezado, que da hijos para condenación en el punto 1, que fue el Antiguo Testamento. El Nuevo es para los cristianos. Este es un pacto de salvación. Se le llama la ley del Espíritu también. En Galatas 4:26 dice, mas la Jerusalén de arriba, hablando ahora en esta figura de la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, refiriéndose también a Sara, Isaac, de donde vinimos realmente los cristianos. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Estudiemos la Biblia para conocer la verdad de estas cosas, para que no nos equivoquemos entre tanto que estamos en esta tierra y tenemos la oportunidad delante de nosotros para conocer la verdad, para conocer a Dios, para conocer a Cristo, para conocer el verdadero evangelio, para conocer la salvación. Usted y yo estamos en un mundo, tenemos una vida que Dios nos da y tenemos una información absolutamente fidedigna en la palabra de Dios para conocer todas estas cosas. No deje ya que se le pase el tiempo. Consiga una Biblia si no la tiene, y si la tiene, dedíquele tiempo y estúdiela.
empezando si gusta por aquí. Poco a poco vamos a ir viendo esto que le estoy enseñando y se va a dar cuenta que es una manera de entrar o introducirse a la Biblia de forma muy precisa. Estudiar y enseñar con atención, con responsabilidad la palabra de Dios. Esto es agradable para Dios y esto es seguro para nosotros. Aquí esta escritura en 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Timoteo, un joven que se convirtió a Cristo en el primer viaje de Pablo, después lo apoyó ayudándole en su ministerio y fue un gran apoyo para Pablo, pero él escribe en estas cartas, primera y segunda Timoteo, a este hermano Timoteo y le dice aquí, mira Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto es diariamente, en la vida constante. Y debes presentarte, debes vivir, debes mantenerte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe usted que la Biblia puede ser malinterpretada? ¿O puede ser tergiversada? ¿O puede ser adulterada? ¿O puede ser causa de muchas equivocaciones de los hombres? Mucho depende de la intención del hombre. A veces, aunque el hombre sea bien intencionado, ya por ignorancia, ya por falta de conocimiento de las letras o aún de la gramática, comete uno muchos errores y no tiene cuidado. Por eso yo pongo arriba que la Biblia debe ser estudiada con atención, con mucha responsabilidad, incluso con temor de Dios, porque no es cualquier documento, no es cualquier materia, no es un libro de escuela terrenal. Reconocer y aceptar que la Biblia es palabra de Dios y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo es básico, es fundamental. Pero aquí dice, entendiendo primero esto lo dice otro apóstol, Pedro, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna de principio a fin, en su momento algunas enseñanzas fueron dichas a manera de profecía, luego llegaron su cumplimiento, pero en algo otras contiene simplemente enseñanza, que no tenían aspecto futuro, pero era profecía de Dios en cuanto a que era instrucción de Dios. Y dice aquí, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto no fue dado por hombre alguno o por algún grupo de hombres en el mundo, no. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Queda descartado aquí la participación humana en cuanto al contenido de la Biblia, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A mí me ha dicho mucha gente incrédula, por supuesto, cuando andamos por ahí enseñando estas cosas, pues ¿quién escribió la Biblia? Fueron hombres pecadores como nosotros, así dice la gente, para tratar de decir que la Biblia puede tener muchos errores, contradicciones, porque quien la escribió fueron hombres. Pero el punto primero es aquí entender que los hombres que la escribieron no escribieron sus ideas, no escribieron sus conclusiones. Dice aquí, sí es cierto que fueron hombres humanos, profetas, apóstoles, fueron más de 40 hombres que participaron en la constitución de la Biblia a través de los años, de mucho tiempo, alrededor de 1500 años, desde Moisés hasta Juan el apóstol que escribió la revelación. Pero ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, ¿cómo fue traída? Los santos hombres, esto es necesario entenderlo. Fueron hombres, sí, pero fueron hombres santos. Dios los preparó de antemano para esta gran labor. No fueron hombres del vulgo, así como decimos. No, fueron hombres santos. Los santos hombres de Dios. Fueron hombres santos y fueron hombres de Dios. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo les dijo, les habló, como quien dice, al oído, les enseñó palabra por palabra lo que fueran escribiendo.
como cuando un juez o un ministerio público le está dictando al secretario lo que debe de escribir en lo que se ha de anotar como algún acta, lo que sea. La Biblia es del absoluto conocimiento que nació o que surgió de la boca de Dios. Es una obra perfecta, es una obra maravillosa, y a partir de aquí debería toda la humanidad tratar de conocer lo que contiene, porque esto es muy importante para nosotros los hombres. La constitución física de la Biblia es esta. Son 66 libros escritos en más de 1500 años. Como alrededor de 40 escritores participaron en esto. No se encuentra ni un solo error en ella. Se los digo porque tengo poquito más de 40 años estudiándola a fondo, escudriñándola. Y siempre en los primeros años buscando alguna contradicción, algún error, algo que me sugiera que debo estar muy alerta porque no es confiable. Y créame que no hay nada. Si acaso a veces se presenta alguna pequeña dificultad para interpretar algún punto, no es porque haya contradicción, sino porque uno ignora el desenlace o en detalle el contenido de aquello. Le diré algunos ejemplos, hay muchos, pero vamos adelante. La Biblia no contiene ningún error, ninguna contradicción. Es su autor, el Espíritu Santo de Dios. Mire usted, aquí tenemos los libros de la Biblia. Los primeros 5 libros que tenemos aquí arriba, la primera parte es el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, pero a estos 39, los primeros se le llama la Ley de Moisés o Pentateuco. Y los que siguen enseguida son historia. Luego vienen los profetas mayores. Y luego vienen los profetas menores. No es que sean mayores en rango, sino que los escritos de los profetas mayores son más extensos. Por eso se les llama profetas mayores, por el contenido de sus escritos. Y los menores son más reducidos lo que ellos escribieron. Tenemos el Nuevo Testamento escrito primero 4 evangelistas o 4 escritores narrando la misma obra. El nacimiento, crecimiento, obra de nuestro Señor Jesucristo hasta su ascensión al Padre. Ahí está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos hablando de lo mismo. No hay ninguna contradicción en ellos. No son 4 evangelistas, son 4 escritores escribiendo y explicando un solo evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos, que narra la extensión de la iglesia en el primer siglo, y están plasmados ahí los hechos de los apóstoles. Luego las cartas del Nuevo Testamento, son cartas doctrinales. Aquí se enseña a los miembros de la iglesia, a los cristianos, la vida, la conducta que Dios requiere en su pueblo, que también es su casa, es su familia. Y finalmente tenemos un libro llamado profético, el libro de Revelaciones, que particularmente para mí, ahora ya alrededor de más de 2000 años que se escribió este libro, prácticamente todo está cumplido. Anda por ahí solamente faltando el juicio final. Y así se da la constitución de la Biblia. Por eso es bien importante. Yo voy aquí rápido, pero usted puede estudiar esto con más cuidado. Cada libro es importantísimo. Y cada libro tiene un mensaje, tiene un tema importantísimo. Y por ejemplo, si queremos saber del origen de todas las cosas, no lo vamos a encontrar leyendo el libro de los Hechos o alguno de los Evangelios. Tenemos que ir al libro de Génesis. Queremos saber algo acerca de la liberación del pueblo de Israel de Egipto.
No lo vamos a encontrar en cualquier libro, debemos de ir al libro de Éxodo y así sucesivamente. Cada libro es importantísimo y luego hay muchas referencias intercaladas en los tiempos y en las razones, el por qué. Pero vamos adelante. En la Biblia se encuentran tres grandes dispensaciones. Esto que yo le voy a narrar aquí, lo he puesto porque a mí este tipo de forma de entender y de pensar me ha ayudado mucho y creo que le puede ser también muy útil a usted, porque esto lo ayuda a uno a entender de manera clara y fácil mejor las cosas. Mire, el Antiguo Testamento, que ya vimos que son 39 libros, contiene dos tiempos enormes o grandes, dos dispensaciones dentro de él. El Nuevo Testamento solamente contiene una. En el Antiguo Pacto se encuentra la edad patriarcal, que podemos leer aquí, desde Génesis 1:1 hasta Éxodo 24. En ese tiempo, Dios se revelaba a los hombres, a los padres de familia, a los cabezas de la familia, y su revelación eran leyes orales, eran mensajes orales. Con esta fotografía estamos representando a Abraham, el patriarca, el padre de los judíos, mucho antes de que hubiera judíos en el mundo. Él adoraba en altares hechos de piedra, a veces en las montañas o al pie de las montañas. No había ley escrita, no había sacerdotes, no había nada de lo que más tarde se dio. Esa es la edad patriarcal. Se le llama patriarcal porque era el padre de familia el que tenía la autoridad y era el que dirigía las cosas en familia. Luego viene la edad mosaica. Se le llama así porque aquí el hombre que destaca es Moisés. A él se le dio la ley en Horeb, en el monte de Sinaí. Pero se le llama edad mosaica. Aquí tenemos la representación. Moisés recibiendo o habiendo recibido los 10 mandamientos con las tablas de la ley en su mano. El pueblo de Israel que lo traía, venían de Egipto, salidos de la esclavitud después de 430 años de esclavos. Por primera vez Dios los trae a la tierra que le prometió a sus padres, que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aquí está lo que llamamos edad mosaica. Luego viene la edad cristiana. Podemos decir de Hebreos 9 a el capítulo 22 de Revelaciones, que es el último de la Biblia. En esta edad, el personaje central es Cristo Jesús. Yo pongo aquí la idea, la figura de Cristo resucitado. Esto solamente son ideas para nosotros tener una ubicación más clara. Yo le hago aquí una pregunta a usted para que vaya viendo el porqué de todo esto, la idea, por qué presentar las cosas de esta manera. ¿Bajo qué ley deben adorar los cristianos? Fíjese bien. Aquí tenemos desde Génesis 1:1, representado en la edad patriarcal, hasta Revelaciones 22, verso último. Tenemos muchísima información. Como dije, alrededor de 40 hombres participaron en la constitución de lo que está escrito. Pasaron más de 1500 años. Moisés no tuvo conocimiento literal de quién fue Abraham. Él nació muchísimos años después. Abraham solo conoció su descendencia por medio de la fe, por la promesa que Dios le hizo que iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, su descendencia. Pero no se conocieron unos a otros físicamente hablando. Eran muchos años de diferencia. Y ahora Cristo nace y con el nacimiento de Jesús, su ministerio y su muerte, termina todo esto, óigalo bien. Quedó ya cumplido tanto la edad
patriarcal como la mosaica y se abre una nueva edad, la edad cristiana. Ahora, ¿bajo qué ley deben adorar los cristianos? ¿Bajo la adoración de las leyes orales que se llevaron a cabo en la ley patriarcal? No, ya no, porque esto ya no está vigente. Bajo la adoración de Moisés, que erigió un tabernáculo por disposición de Dios, se constituyeron sacerdotes, se les dio la ley y se dio una orden cultual de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se debe de adorar al Señor ahora en esa ley? No, tampoco, porque ya fue cumplida, poco a poco lo vamos a ver. Entonces ahora debemos de adorar a Dios bajo la edad cristiana, la dirección de Jesucristo, bajo la ley del Espíritu. Y en Juan 14, 21 dice, Jesús le dijo, Jesús estaba hablando con una mujer de Samaria, por ahí en un pozo donde fue la mujer a sacar agua. Y él le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, porque ese pozo estaba al pie del monte Gerizim, donde obviamente lo habían hecho sus antepasados, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Abraham había adorado en esos montes. Israel o los judíos habían adorado en Jerusalén. Ahí estaba el templo. Ahí estaban los sacerdotes. Pero el Señor dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y él sigue explicando todo esto. Él dijo, Dios es espíritu y los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y luego dijo, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos a ver 4 principios o puntos fundamentales en el Antiguo Testamento. Primero, fue un pacto nacional. En Deuteronomio 5:1 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Ponga mucho cuidado a esto. Jehová nuestro Dios les dijo a Moisés en el verso 2. Hizo pacto con nosotros en Horeb. Pacto con las personas a las que Moisés está hablando en ese tiempo. En Horeb es el monte Sinaí. Pacto son los 10 mandamientos. Y dice el 3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. Nota usted, ¿quién eran vuestros padres? ¿A qué se refirió? Eran los patriarcas. Ellos vienen de los patriarcas, vienen de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero Dios no hizo ese pacto de los 10 mandamientos con los patriarcas. Ese pacto lo hizo con los judíos, los descendientes de los patriarcas, en Horeb o en el Sinaí cuando los traía de la esclavitud egipcia. Entonces dice el 3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Ve por qué le puse yo en la letra A que fue un pacto nacional? Porque esto fue hecho con israelitas, con judíos nada más, que son la nación que Dios levantó, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí no había gentiles, ellos tenían la ley que Dios les dio. Ellos practicaban la circuncisión como señal que eran israelitas. Ellos eran descendientes de Abraham, de donde también se les empezó la circuncisión. La circuncisión judía no empezó con la ley. Esta viene desde los patriarcas. Pero seguimos. Los gentiles, que son todos los que no son físicamente descendientes de Abraham, que no son judíos, no estaban bajo esa ley, porque el pacto no fue hecho con ellos. Acá Pablo escribió hablando a cristianos o a judíos cristianos ya después, ya vamos a decir, por el año 60, 61 de nuestra era. Escribió lo siguiente, porque cuando los gentiles que no tienen ley, se está refiriendo a que durante el tiempo del pacto nacional que Dios hizo con Israel, los gentiles no estaban bajo esa ley.
pero hacen por naturaleza lo que es de la ley. La versión de las Américas, otra Biblia también bastante interesante, otra traducción u otra versión, dice que los gentiles no tienen ley, pero hacen por instinto, así dice, por instinto lo que es de la ley. Esta versión, la versión Reina Valera, que es la que estamos usando, dice, hacen por naturaleza, no dice por instinto, dice por naturaleza lo que es de la ley. Estos, los gentiles, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y entonces queda claro que los gentiles no fueron agraciados con la ley del antiguo pacto porque a ellos no se las dio Dios, se las dio solamente a los judíos. Pero ¿de qué importa esto? Importa de mucho porque usted se va a dar cuenta más adelante cuando veamos en alguno de estos días el estudio donde la iglesia de Cristo es una, el evangelio es uno, Jesucristo es uno y mucha gente mezcla la ley de Moisés, mezcla la adoración de los judíos, mezcla con tal de conseguir los diezmos, hace una revolución y voy a decirlo así, hace un revoltijo de ideas y de leyes que Dios no ha hecho nunca. Los judíos vivieron bajo la ley. Se acabó esa era, se acabó ese tiempo, se acabó esa dispensación, se acabó ese culto, se acabó todo cuando Cristo vino, concluyó y dio lo espiritual, dio lo celestial. Es diferente. Aplicar ahora la ley a los gentiles es muy malo, es engañarlos. Pero sigue diciendo, en aquel tiempo, cuando la ley estaba vigente, estaba sin Cristo, le dice a los gentiles. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. La promesa fue hecha a los patriarcas, pero los gentiles no conocían esto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El antiguo pacto fue, además de nacional, fue temporal. Aquí en 2 Corintios 3, todo el capítulo, usted lo puede analizar con cuidado, es un paralelismo entre el pacto antiguo, el pacto dado a Moisés o a Israel por mano de Moisés, y el pacto, el nuevo pacto, póngalos así como un paralelismo, que es el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y al explicar Pablo la diferencia entre estos pactos, otra vez, como lo hizo en Gálatas, como lo hace en Romanos, dice aquí, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, cuando bajó con las tablas de la ley, Moisés, usted sabe, se puso un velo. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquel pacto que Dios le dio en el Sinaí al pueblo por mano de Moisés era temporal. Por eso se ponía ese velo Moisés, para que los hijos de Israel no fijaran su vista, no pusieran ahí toda su atención como si fuera un pacto eterno para siempre. No, era un pacto que iba a llegar a su fin, iba a ser abolido, iba a ser quitado. Y en Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, ahora que Cristo ha cumplido ese pacto, todo lo que en ese pacto se decía acerca de el Mesías, acerca de él, de la redención del mundo, Cristo lo ha cumplido. Y ahora es mediador de un mejor pacto, ya no del antiguo, sino del nuevo, establecido sobre mejores promesas. Y hay mucha información que dar, pero aquel pacto de los judíos fue un pacto nacional, pero también fue un pacto temporal. Y esto llegó a su fin. El santuario y el culto en aquel tiempo, en aquel pacto, en aquella ley, eran terrenales, eran físicos.
Dice Hebreos 9:1. Ahora bien, ahora el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Todo esto en Cristo quedó cumplido y ahora el pacto es espiritual y el santuario es espiritual, es la iglesia y el culto es espiritual. Todo completamente diferente. A esto le llama este libro la verdad de las cosas. A esto le llama la revelación de las cosas celestiales, el establecimiento de las cosas celestiales, por lo cual se debió también quitar lo terrenal, porque ya concluyó, se llegó su fin, su tiempo ha terminado. Y en el antiguo pacto tenía esas características, tenía ordenanzas de culto o las leyes, y un santuario, el templo, era terrenal, físico. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Y luego dice, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todo esto estaba dentro del tabernáculo. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio sobre el arca del pacto, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, porque esto ya, para cuando Pablo escribió, ya era historia. Esto ya se había cumplido. Esto ya no tenía, de parte de Dios, ya no estaba autorizado realizar culto allí. Porque, ¿se acuerda que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, representando lo que estamos leyendo aquí? Que había dos departamentos, la primera parte y la segunda parte. Esos dos departamentos estaban divididos con una cortina. Haga de cuenta que esa cortina fue la que se rompió, porque no podían pasar los sacerdotes del lugar santo al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el lugar santísimo. Ahora, Cristo como sumo sacerdote, ya no del santuario terrenal, sino del cielo mismo, se rompió esa cortina para que haya acceso, libertad, por la muerte de Jesucristo, por la sangre que Él derramó, para pasar al lugar santísimo. Tanto Cristo como sumo sacerdote, como todos sus seguidores. Es así como se estableció la adoración al Dios Espíritu, en espíritu y en verdad. Todos nosotros a partir de ahí adoramos en el cielo, en el trono de la gloria. Dice el 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ese pacto, con todo su contenido que ya veíamos que fue terrenal, tanto las leyes como el templo, el santuario, era símbolo y sombra de lo celestial. Además, temporal, como lo hemos estado viendo. Pero era símbolo, no era la realidad final. Era un símbolo y era una sombra de lo celestial. 9:9 de Hebreos, lo cual es símbolo, ahí está, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Si usted ve con atención, había en esa forma una dificultad muy importante. Presentar sacrificios, sacrificar animales, derramar la sangre de ellos para poder recibir el perdón de los pecados y quedar libres de la conciencia, libres de culpa, ahí no se conseguía porque la sangre de los animales no tenía esa virtud, no podían quitar los pecados. Entonces era necesario que eso se cumpliera y que con el tiempo establecido por Dios quitara eso para establecer ya no la sombra ni símbolos, sino lo celestial. ¿Qué es eso?
que Cristo con una sola ofrenda hizo lo que no hicieron todos los sacrificios pasados. Dice el 10, ¿ya qué consiste? Solo en comidas y bebidas y diversas abluciones, que eran formas de ofrendas, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, y note usted, aquí hay un fin en tiempo, un hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo fue eso? Cuando Cristo ofreció su sacrificio por él mismo. Ahí se cumplió todo lo pasado. Por eso le decía en el principio, ahí quedó resumida toda la era patriarcal y la era mosaica, y ahora en Cristo tenemos todo lo que Dios quiere que sepamos y hagamos. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, se está refiriendo al cielo. Y estando presente Cristo, sumo sacerdote eterno, sumo sacerdote de los bienes venideros, lo celestial, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el cielo mismo, no hecho de manos, hecho por Dios, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como se hacía antiguamente, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, dice, habiendo obtenido eterna redención. Lugar santísimo es el cielo mismo. ¿Ve usted la diferencia? Por favor, de aquí vaya aprendiendo que no puede mezclar la Biblia de manera indebida, es decir, no puede usted juntar elementos del Antiguo Testamento y ponerlos en la adoración a Dios en este tiempo, nomás porque están escritos en la Biblia. Mucha gente ha tomado del libro de Malaquías, donde habla de los diezmos, que vosotros toda la nación me habéis robado, y que trae los diezmos, las primicias al alfolí y cosas de esas, y que pruébame y derramaré bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Y la gente cree eso y lo hace, pero ese es un robo, es una distorsión, es una falsificación del evangelio, del hombre que deshonestamente toma indebidamente del antiguo pacto cosas para su propio beneficio, como es el caso de los diezmos. Ahora los diezmos en este tiempo se le piden a la gente que cree según en Cristo, se le piden que los dé, pero de dinero, ignorando, sin siquiera saber en qué consistían los diezmos que estaban contemplados en la ley mosaica, que era de todo lo que ellos recogían, tanto en la cuestión de la agricultura como en la ganadería y todas aquellas cosas en las que ellos recibían sus bendiciones. No era dinero, y también tenían un objetivo directo. El propósito de Dios era darle mantenimiento a todos los que no tenían parte en el campo, que eran los del templo, los levitas. Para ellos eran los diezmos. Pero bueno, yo les digo nada más esto de entrada. También los instrumentos musicales se aceptaron en algunas ocasiones en el culto antiguo testamentario, no siempre, pero algunas ocasiones sí en el Antiguo Testamento. Sin embargo, se toma ese tipo de alabanzas con instrumentos mecánicos y se meten disque en la adoración de Cristo. Esto, créame, es incorrecto. Estúdielo, véalo por usted mismo, con honestidad y con libertad. Usted analice y haga lo que usted ve que es correcto y que es la buena voluntad de Dios. No se ponga del lado mío, no se ponga del lado de nadie. Póngase en base a lo que Dios ha dicho que debe ser hecho, a su buena voluntad, y Dios lo va a bendecir. En conclusión, enseñar a los gentiles que se sometan a la ley de Moisés ahora es engañarlos y es quitarles la posibilidad de conocer la verdad. Porque aunque toda la Biblia contiene la verdad de Dios, sin embargo, hay que entender que una es la ley de Moisés y otra es
la verdad traída y revelada por Jesucristo. Cuando Cristo lo estaban juzgando, este hombre, ¿se acuerdan que aquel gobernante romano le preguntó acerca de la verdad de él cuando Cristo le dijo que él había venido al mundo para dar testimonio a la verdad? Y aquel dijo, ¿y qué es la verdad? Así también ahora, el desconocimiento, la ignorancia o la maldad participa impulsando a algunas personas a que engañen a los que no conocen estas cosas, y la gente confiada por no conocer la Biblia hace lo que se le pide. Pero enseñarles que guarden algunas cosas de la ley de Moisés realmente es malísimo. Enseñarles a los gentiles esto. Ni siquiera los judíos que estuvieron bajo la ley ahora deben de estar bajo la ley. No. Pablo, que es el principal en cuanto a evangelio a los gentiles se refiere, él dejó la ley. Él dijo en Gálatas 2:19, porque yo soy muerto a la ley, por la ley soy muerto a la ley, a fin de vivir para Cristo o para Dios. Y luego dice en el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, eso lo dice en Gálatas 2:20, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vea lo que dice el 21, no desecho la gracia de Dios, que es lo que se nos da en Cristo. Y luego él aclara, pues si por la ley de Moisés, fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí en Hechos 15 está registrado un conflicto enorme que hubo en los días de los apóstoles acerca de estas cosas, sobre todo de la circuncisión. Los judíos que se convertían en cristianos o a Cristo pedían que a los gentiles dentro de la propia iglesia del Señor se les obligara a circuncidarse y a guardar la ley. Se hizo un problema grande, se reunieron los apóstoles y ancianos ahí en Jerusalén, dirigentes de la iglesia, y llegaron a esta conclusión. Y escribieron una carta a las congregaciones donde estaban siendo molestos con esas ideas. A los judíos que hacían tales cosas se les llamó judaizantes, porque querían imponer la ley a gentiles. Ahora, una ley que, como dijo allí Pedro, como dijo Santiago o Jacobo, una ley él llamó allí un yugo que ni ellos ni sus padres jamás cumplieron. El Señor les dijo una ocasión, ustedes, ninguno guarda la ley, todos muy celosos de la ley los judíos, pero ninguno guardaba la ley. Una cosa terrible. Bueno, el verso 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, esta fue la determinación final de aquella reunión, apóstoles y ancianos de Israel, gente dirigente de la iglesia, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esto último es pecado aplicarlo a los gentiles o a los cristianos. Ni siquiera, como dije, los que son de sangre judía convertidos a Cristo deben o debían de guardar estas cosas. No debían de guardar la ley ni circuncidarse. ¿Por qué? Porque ya Dios había cumplido con esas cosas. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estudiando bien la Biblia se conoce la verdad. Esto que dice aquí en el 17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, es necesario estudiar bien la Biblia para conocer dicha verdad. Y en Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué fue lo que les dijo? Fíjese, a los judíos que vivían bajo la ley, que eran judíos de sangre, estaban circuncidados y eran celosos de la ley que Dios les había dado siglos antes por mano de Moisés. Cristo les dijo aquí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
verdaderamente mis seguidores, los que han seguido mi enseñanza para aprender. Bueno, ustedes conoceréis la verdad. Eran, como ellos dijeron algunas veces, somos discípulos de Moisés. Bueno, ellos conocían quizá la ley, aunque en realidad ignoraban mucho de la ley. Pero él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres del pecado, libres de las cosas que ya se habían cumplido, libres de la ley, libres de todo lo que el hombre necesita ser libre, libres de conciencia, libres de espíritu, libres para entrar al cielo, para adorar a Dios, libres para ser hijos de Dios, libres para llamarle a Dios Padre, libres para vivir con Cristo. Dios los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, y vuelva a repasar estos estudios. Hay mucho por explicar en todo esto, pero bueno, esto es solamente algunos puntos básicos que le pueden servir bastante. Haga la diferencia entre los dos testamentos y vea que el antiguo pacto fue un pacto nacional, un pacto temporal y que no está vigente, y que si usted guarda el nuevo pacto, que es el pacto de Jesucristo, haga de cuenta que está cumpliendo también con todo lo que desde el principio se ha dicho. La voluntad de Dios está dada en el Nuevo Testamento, pacto del Espíritu. Dios lo bendiga y lo guarde. Hasta la próxima.